Las imágenes que estás viendo corresponden a los últimos minutos de vida de un hombre que ya era una leyenda, Rosalino Sánchez Félix, conocido por el mundo como Chalino Sánchez, uno de los pioneros de la música regional mexicana. Aquella noche de 1992, en pleno concierto, mientras el público bailaba y lo ovacionaba, alguien se acercó al escenario y le entregó una nota. Chalino la leyó y su expresión cambió. Guardó silencio y decidió seguir cantando. Nunca se confirmó qué decía ese mensaje. Lo único seguro es que pocas horas después, su carrera, tan intensa como su propia vida, se apagaría de forma violenta y definitiva. Te invitamos a ver el siguiente caso hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. Hola a todos, yo soy Carlos y antes de empezar con este video quiero que me cuenten algo. ¿Desde dónde nos ven? Escriban el nombre de su país en un comentario. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Ahora sí, comencemos. Nacido el 30 de agosto de 1960 en Culiacán, en el estado mexicano de Sinaloa, Rosalino Sánchez Félix, a quien con el tiempo el mundo conocería simplemente como Chalino, tal y como nos referiremos a él en lo sucesivo, fue el menor de los 7 hijos del matrimonio formado por Santos Sánchez y señorina Félix. Criado en el seno de una familia de escasos recursos, dedicada por completo al trabajo del campo, la suya no fue una infancia fácil y la tragedia llegó temprano. Cuando Chalino tenía apenas 6 años, su padre falleció, dejándolos sumidos en una precariedad aún mayor. Desde entonces, y a pesar de su corta edad, quedó al cuidado de su hermano mayor, que poco podía hacer para reemplazar la ausencia de una figura paterna. Esa falta de guía marcaría profundamente el carácter de Chalino. Pronto comenzó a meterse en problemas, como peleas constantes con muchachos de otros ranchos, enfrentamientos a golpes, palos y piedras. En ese entorno áspero aprendió rápido que la violencia no era una opción, sino una herramienta de supervivencia. Fue así como desarrolló un temperamento impulsivo y agresivo que lo acompañaría durante años y lo empujaría una y otra vez a situaciones límite. Después de todo, para Chalino mostrar debilidad no era una alternativa si quería seguir con vida. Al terminar la primaria, abandonó los estudios y se volcó por completo al trabajo en el campo junto a su familia, sin saber que aquel niño marcado por la pérdida y la violencia estaba destinado a convertirse en una figura rodeada de mitos, leyendas y un final tan oscuro como su propia vida. Por aquellos años, mientras el crimen organizado comenzaba a afianzarse en la zona, se cree que Chalino tuvo su primer contacto directo con la brutalidad. Según esta historia, nunca confirmada oficialmente, su hermana Juana habría sido víctima de una agresión sexual cometida por un miembro de un cártel ampliamente conocido en el pueblo, quien además la abandonó a su suerte en la vía pública. Al enterarse de lo ocurrido, Chalino, que rondaba los 15 años, sintió de inmediato el impulso de vengarla. Sin embargo, quienes lo rodeaban le dejaron claro que era imposible, que no tenía sentido y, sobre todo, que era demasiado peligroso. A la luz de los hechos posteriores, esa impotencia temprana parece haberse transformado en un rencor profundo que lo acompañaría durante toda su vida. Unos años más tarde, ya durante la década de los 70, aún en plena adolescencia, Chalino decidió cambiar su suerte. Cruzó la frontera de manera ilegal y se estableció en Estados Unidos. Su ambición era evidente. Aspiraba a algo más que a repetir la vida dura que había conocido en el rancho. Sin embargo, una de las versiones más extendidas sobre los motivos de su huida apunta a un episodio mucho más oscuro. Según un reportero estadounidense que años después entrevistó a muchos de sus amigos y conocidos, Chalino se habría topado con el presunto agresor de su hermana en una fiesta. Entonces, movido aún por aquel profundo deseo de venganza, se acercó al hombre y, sin mediar palabra alguna, desenfundó un arma de fuego quitándole la vida. De cualquier manera, tras abandonar México, en compañía de Juana y su hermano Armando, Chalino fue a parar a una ciudad en el suroeste del condado de Los Ángeles, en California, donde se refugió durante un tiempo en casa de una tía. Allí, lejos de su tierra y cargando con el peso de su pasado, comenzó a buscar cualquier forma de subsistir, dando los primeros pasos de una vida que pronto se vería envuelta en nuevas tensiones, peligros y leyendas. Al principio se dedicó a trabajos ocasionales, fue lavaplatos, lavacoches y realizó cualquier tarea que le permitiera sobrevivir. Con el tiempo, algunas versiones señalan que también se involucró en la venta de droga a pequeña escala y que llegó a montar, junto a su hermano Armando, un negocio como coyotes, ayudando a migrantes indocumentados a cruzar la frontera. Estas actividades lo mantuvieron siempre cerca del riesgo y de un entorno marcado por la ilegalidad.
Lo que sí coincidían en afirmar incluso miembros de su propia familia era que Chalino sentía una fuerte inclinación por la música. Desde niño había soñado con convertirse en cantante y alcanzar la fama. Sin embargo, se desconoce si durante aquellos años, a finales de los 70 y comienzos de los 80, llegó a componer alguna canción o si la música seguía siendo por entonces solo un anhelo lejano. En ese mismo período, y a través de Juana, conoció a Marisela Vallejo Bolaños, con quien inició una relación sentimental que más tarde derivaría en matrimonio. Juntos formaron una familia y tuvieron 2 hijos, Adán Chalino Sánchez Vallejo y Cintia Sánchez Vallejo. Sin embargo, su verdadera inspiración no llegaría de la mano del amor ni de la estabilidad familiar, sino a partir de una nueva tragedia que volvería a ensombrecer la historia de los suyos. Todo ocurrió en diciembre de 1984, cuando el cuerpo sin vida de Armando fue encontrado en un hotel de Tijuana, luego de ser eliminado en un brutal ataque con arma de fuego. Tiempo después, el propio Chalino admitiría que el crimen fue el punto de quiebre definitivo. El detonante que lo empujó a acercarse seriamente a la música y a escribir una canción en memoria de su hermano. A partir de ese momento, ya no se detendría. Existe también una versión que sostiene que ese mismo año Chalino fue encarcelado. Los motivos nunca quedaron del todo claros, pero según este relato, fue dentro de prisión donde comenzó a componer corridos inspirados en las historias de sus compañeros de celda y de cualquier preso que tuviera algo digno de ser contado. En suma, su facilidad para componer letras resultó sorprendente y sus corridos empezaron a circular entre los internos, ganándole una incipiente fama y convirtiéndolo en el narrador de historias ajenas, de vidas violentas, de deudas pendientes y destinos sellados. A cambio, recibía distintas recompensas, a veces dinero, otras veces favores e incluso armas. Al ser liberado, Chalino se encontró muy solicitado entre los traficantes de poca monta y los criminales de Baja California. Escribía por encargo, sirviendo como una especie de agente de prensa musical para quien quisiera conseguir el dinero. Poco a poco Chalino fue sumando canciones y construyendo una leyenda. Fue así como alguien cercano le hizo una recomendación que terminaría siendo clave: acudir a los estudios San Ángel en la ciudad de Los Ángeles. Fue allí donde, gracias al apoyo de un productor que se interesó en él, Chalino grabó su primer demo en cassette con un grupo norteño, y además comenzó a registrar formalmente sus canciones. Junto a esta misma banda grabó diversos temas, como un corrido en memoria de Armando. En una valoración inicial, el productor sintió que la voz de Chalino no era la adecuada para interpretar música norteña. No obstante, después de que Chalino lanzó su demo debut, su popularidad comenzó a crecer entre la comunidad mexicano-estadounidense. Desde entonces no dejó de componer ni de grabar. Chalino no se parecía en nada a otras estrellas del género norteño. De hecho, se podría decir que su atractivo residía en ser una suerte de antiestrella. No se le veía como un artista, sino como un auténtico valiente recién llegado de un rancho sinaloense. Su voz era cualquier cosa menos bonita. Un gemido plano y nasal que, sobre todo en las primeras canciones, tendía a sonar tenso y forzado. Se dice que su propia valoración fue que él no cantaba, sino que ladraba. Resultó que esta era una de sus mayores virtudes. Cuando la gente lo oía, sabía al instante que era diferente. Era una voz inconfundible y su aspereza sugería que Chalino había vivido intensamente y sabía de lo que hablaba. No se trataba de una banda de pop norteño con trajes vaqueros impecables, sino de un relato crudo surgido de los márgenes. Representaba la voz de un entorno dominado por economías ilegales y jerarquías paralelas, donde el dinero rápido convivía con costumbres profundamente arraigadas en el campo. En algún punto de ese camino, el nombre de Chalino llegó a oídos de Pedro Rivera, el productor musical y patriarca de la familia Rivera. Como resultado, a partir de 1990 realizó conciertos en diversos sitios de Los Ángeles y colaboró con varias bandas hasta formar Los Amables del Norte, con la cual produjo algunas canciones. Asimismo, firmó con varios sellos discográficos. Pese a ello, durante años su carrera avanzó de manera modesta. Chalino se presentaba en escenarios pequeños y lanzaba canciones de forma constante, pero sin un reconocimiento masivo. Su verdadero salto a la fama llegaría recién en 1992, durante una presentación en un restaurante ubicado en la ciudad de Coachella. Aquella noche marcaría un antes y un después. En pleno espectáculo, un hombre caminó hasta el escenario y de pronto abrió fuego en 2 ocasiones a corta distancia, hiriendo a Chalino.
Lejos de huir, este logró resguardarse y respondió sacando el arma que solía llevar en la cintura para defenderse. Sin embargo, en el momento decisivo, el arma se encasquilló. Desesperado, se la arrojó al atacante, golpeándolo en el rostro. Y mientras tanto, el sujeto continuó abriendo fuego hasta que, finalmente, quedó reducido. El saldo del ataque fue trágico. Una persona perdió la vida y al menos 8 resultaron heridas. Como en tantos otros episodios de la vida de Chalino, las versiones sobre lo ocurrido difieren. Así, algunos sostuvieron que el atacante había sido enviado para eliminarlo. Otros, en cambio, aseguraron que el sujeto actuó bajo los efectos de una sustancia prohibida. Y, aunque el agresor, identificado por las autoridades como Eduardo Alvarado Gallegos, de 34 años, fue a prisión y Chalino pasó varias semanas hospitalizado, y hasta se llegó a decir que le habían perforado un pulmón, lo cierto fue que él no solo sobrevivió al caos, sino que el episodio, tan violento como inesperado, terminó por alimentar el mito que ya comenzaba a construirse a su alrededor. Porque no solo continuó más tarde con su gira en California con fechas completamente vendidas, sino que desde ese momento su música comenzó a ser más consumida, haciendo que su nombre pasara a convertirse en una leyenda entre la población mexicana en la frontera y la hispanohablante en Estados Unidos. A partir de entonces, Chalino se hizo conocido como el rey de los corridos. En ese contexto, nada parecía augurar que su fama duraría apenas unos meses. Así llegamos al 15 de mayo de 1992, que comenzó como un día aparentemente rutinario para Chalino, con una sola excepción. Esa noche tenía previsto presentarse en Sinaloa. Según algunas versiones, familiares y amigos nunca estuvieron del todo convencidos de aquella supuesta invitación. El temperamento de Chalino le había granjeado numerosos enemigos, algunos de ellos muy poderosos y con vínculos directos con el crimen organizado. De hecho, en su entorno ya circulaban rumores de que había recibido amenazas de que le iban a quitar la vida en la región. Aún así, Chalino siguió adelante. Vestido con su característico sombrero vaquero, subió al escenario de un salón abarrotado ante un público ansioso por escucharlo. Entonces, mientras él lo daba todo, de la nada, un hombre se acercó para entregarle una nota. Chalino la leyó en silencio y, de inmediato, su expresión cambió por completo. Tal y como puede apreciarse en el video captado entonces y, a posteriori, ampliamente difundido en redes sociales. Nunca se confirmó de manera oficial qué decía aquel mensaje. Sin embargo, con el paso del tiempo se instaló una versión que sostiene que se trataba de una advertencia letal. Si esto fue realmente así o no, es algo que jamás se pudo comprobar. Lo que sí quedó registrado fue su reacción. Por un instante, el miedo pareció reflejarse en su rostro. Aún así, Chalino procedió a acomodarse el sombrero, respiró hondo y continuó con el espectáculo, como si nada hubiera pasado. Mientras, los asistentes siguieron bailando al ritmo de su interpretación. Para muchos, aquella decisión terminaría convirtiéndose en el mayor error de su vida. Finalizado el concierto, Chalino salió en compañía de unos amigos y de uno de sus hermanos, y todos estaban dispuestos a ir de fiesta a celebrar. Corrían las primeras horas del 16 de mayo de 1992 cuando, en pleno trayecto por las calles de Culiacán, su vehículo fue interceptado en una rotonda por personas que iban a bordo en varias camionetas. Según los testimonios, al dirigirse al grupo, los hombres se presentaron como agentes. De hecho, iban vestidos de policías federales y hasta sacaron tarjetas de identificación para probarlo. Tras sacar a uno de los miembros del grupo, dijeron que un supuesto comandante quería hablar a solas con Chalino sobre un asunto pendiente. Para evitarle problemas a su familia y a quienes lo acompañaban, Chalino accedió sin oponer resistencia y se marchó con ellos. Nunca más volvería a ser visto con vida. Apenas unas horas más tarde, ese mismo día, alrededor de las 6 de la mañana, unos campesinos hicieron un escabroso hallazgo junto a un canal de riego cerca de la carretera que salía del pueblo. Se trataba del cuerpo sin signos vitales de un hombre. Tenía muñecas y tobillos atados, además de que estaba vendado de los ojos. Una vez que las autoridades fueron alertadas y se presentaron en el sitio, constataron que los restos pertenecían a Chalino, de 31 años. Había recibido 2 detonaciones de arma de fuego en la parte posterior de la cabeza. Chalino fue sepultado en un panteón ubicado a las afueras de Culiacán. Hasta ahí llegaron familiares, amigos y seguidores para darle el último adiós, en una despedida marcada por el silencio, el dolor y la sensación de que una historia inconclusa había llegado a su final.
A partir de ese momento, varios compositores se apresuraron a escribir innumerables versos en su honor. Su viuda llegó a contar que conocía más de un centenar de corridos dedicados a su esposo, y que seguramente existían muchos más de los que nunca llegó a escuchar. Al mismo tiempo, una de sus canciones más emblemáticas comenzó a sonar sin descanso en las radios, mientras que su discográfica lanzó una avalancha de álbumes póstumos, reutilizando grabaciones vocales para crear nuevas versiones en formatos de banda y mariachi, e incluso simulando duetos con figuras ya consagradas del género. En cuestión de pocos años, la escena del corrido, desde Sinaloa hasta el sur de California, se pobló de imitadores, jóvenes cantantes que replicaban el tono áspero y el estilo crudo de Chalino, posando para las cámaras con armas largas y cortas, como si el mito pudiera heredarse por imitación. Entretanto, en 1997, a 5 años de la tragedia, Eduardo pidió una apelación a su caso, pero esta le fue negada. En paralelo y con el paso del tiempo y la difusión del video del momento exacto en que Chalino recibió la nota, comenzaron a surgir innumerables hipótesis entre sus seguidores acerca del contenido de aquel mensaje. Algunos han sostenido que se trató de un ajuste de cuentas. Otros, incluso, que había intentado cortejar a la mujer equivocada. Una tercera línea de especulación apuntó más atrás en el tiempo, a un episodio oscuro de su pasado que habría precipitado su salida apresurada de México y su posterior huida a Estados Unidos. Según esta versión, aquella presunta decisión violenta tomada años antes habría quedado pendiente, y aquella nota no habría sido otra cosa que el recordatorio de que ciertas cuentas nunca se cierran del todo. Sin embargo, personas cercanas al cantante llegaron a asegurar que la nota no contenía una amenaza, sino algo completamente distinto. En ese contexto de dudas persistentes y especulaciones, Cynthia decidió abordar el tema públicamente a través de sus redes sociales, al responder la consulta de un seguidor. Con claridad explicó que la reacción de su padre tras leer la nota y su posterior decisión de arrojarla al suelo hacían imposible conocer su contenido real. De ese modo cerró la puerta a las conjeturas y desmintió a quienes aseguran saber qué decía el mensaje. Además, Cynthia fue tajante al respecto, calificando esas versiones como simples rumores alimentados por teorías conspirativas creadas por algunos fanáticos. Lo cierto es que nunca se conoció la verdadera identidad de los hombres que lo interceptaron, ni mucho menos quiénes fueron los responsables de arrebatarle la vida a Chalino. Así las cosas, hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza qué motivó realmente lo ocurrido. Mientras tanto, su hijo Adán, quien siguió sus pasos en la música y se dio a conocer artísticamente como Adán Chalino, llegó a alcanzar un notable éxito dentro del género regional mexicano, al protagonizar hitos importantes en su carrera como agotar un concierto en el Kodak Theater de Hollywood. El joven se consolidó rápidamente como una de las promesas del género, pero de manera tan trágica como inquietante, su historia también tendría un final abrupto. El 27 de marzo de 2004, el vehículo en el que viajaba por Sinaloa perdió el control tras reventar un neumático. Adán tenía apenas 19 años. Ahora que conoces todos los detalles de este impactante caso, ¿crees que Chalino sabía que no saldría con vida de aquella última presentación? ¿Consideras que fue una advertencia ignorada, una trampa cuidadosamente planeada o, por el contrario, piensas que simplemente pagó el precio de llevar una vida al límite? Compártenos tu opinión en los comentarios. ¿Sabías que una famosa actriz mexicana, conocida por interpretar a una mujer ligada al narcotráfico en el cine, fue asesinada a plena luz del día mientras esperaba a su hijo en una unidad deportiva? Durante años había denunciado amenazas y vivido rodeada de polémica, pero nunca imaginó que la violencia que representó en la ficción terminaría alcanzándola en la vida real. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan y antes de empezar con esta historia, si les gusta este tipo de casos reales, suscríbanse al canal para no perderse los próximos videos. Y cuéntenme en los comentarios desde dónde nos están viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Ahora sí, quédense hasta el final, porque este caso tiene detalles que realmente inquietan. María Guadalupe Torres Mendoza, quien años más tarde se hizo conocida como Tania Mendoza, nació el 5 de abril de 1979 en la ciudad de Guadalajara, capital de Jalisco, México. Allí se crió, en el seno de una familia modesta que la apoyó en su sueño de convertirse en artista. Desde muy pequeña, Tania mostró un fuerte interés por la música tradicional mexicana. Entre sus principales referentes se encontraba el reconocido cantante Vicente Fernández,
cuya obra marcó de forma especial su gusto musical. De acuerdo con su relato, cuando tenía 7 años, asistió junto a su madre a uno de sus conciertos. Tras el espectáculo, su mamá la llevó tras bastidores, donde tuvo la oportunidad de conocer al artista. En ese breve encuentro, Tania le expresó su deseo de dedicarse algún día a la música mexicana y le aseguró que, en el futuro, compartiría escenario con él. Sus sueños comenzaron a concretarse cuando ingresó en el Centro de Educación Artística de la mayor empresa de medios de comunicación de México. Sin embargo, fue en los años 90 cuando comenzó su trayectoria artística como cantante de música regional mexicana. A lo largo de su carrera, Tania llegó a grabar 5 álbumes. 3 de ellos se lanzaron en 1998 y otros 2 que salieron al mercado discográfico en 2010. Tania vivió su época más prolífica como cantante entre 2008 y 2011, con numerosas presentaciones en palenques y teatros populares, tanto en México como el extranjero. Además, pudo alternar con grandes exponentes de la música tradicional mexicana como Vicente Fernández, Joan Sebastián y Pablo Montero, y aunque en su actividad musical abarcaba estilos clasificados como gruperos, norteños y rancheros, su repertorio incluía temas que se inscriben en lo que se conoce como narcocorridos, un subgénero del tradicional corrido mexicano que narra historias sobre el narcotráfico y sus protagonistas, la violencia y sus códigos, y que en algunos casos romantizan actividades ilegales y figuras criminales. En su faceta como actriz participó en más de 200 películas, muchas de bajo presupuesto, y con historias relacionadas con el mundo del narcotráfico. Su debut se produjo en 1998 con la cinta Rapto Sangriento, a la que le siguió una serie de películas más. Su trabajo más destacado para la gran pantalla fue el papel protagónico en el filme La Mera Mera Reina del Sur, estrenada en 2005, que algunas fuentes describen como una adaptación libre de la novela de Arturo Pérez Reverte. No obstante, otras afirman que estuvo inspirada en la novela homónima de Adelfo Hernández y fue adaptada para el cine por Luis Estrada. En cualquier caso, la película relataba la historia de una mujer a cargo de un cártel de las drogas y fue debido a esa interpretación que Tania comenzó a ser conocida por el público como la Reina del Sur. También tuvo pequeñas apariciones en programas de variedades y telenovelas. Sobre su vida personal se sabe que se casó con Rafael Sánchez y que, fruto de esa unión, en 2010 nació el pequeño Valentino. La familia se había establecido en Cuernavaca, Morelos, donde se desarrollaba gran parte de la carrera de Tania y donde además tenían algunos negocios. En septiembre de ese mismo año, la artista atravesó uno de los momentos más dramáticos de su vida cuando fue secuestrada junto a su esposo y su pequeño hijo, quien para ese momento tenía alrededor de 6 meses. La actriz reportó ante la Fiscalía del Estado que 3 sujetos encapuchados y vestidos de negro ingresaron con armas al negocio de autolavado que tenía con su pareja en Cuernavaca. Tras ser asaltados, fueron trasladados a una casa en una ubicación desconocida donde estuvieron privados de libertad. En ese lugar los amenazaron y les pidieron una cantidad de dinero, advirtiéndoles que si no cumplían con sus exigencias, les iban a quitar la vida. No obstante, horas más tarde los dejaron en un carrito de golf, en un lugar que no se dio a conocer. Pese a que no sufrieron daño alguno, cuando regresaron a su domicilio, descubrieron que los asaltantes se habían llevado varias de sus pertenencias y un vehículo. En los días siguientes, Tania denunció a la fiscalía que volvió a recibir amenazas en las que le exigían que se marchara de su residencia. Luego de ese traumático incidente, en 2012, Tania se retiró de la actuación. Desde entonces se enfocó en su familia, sin dejar de lado sus facetas como cantante y también como modelo, ya que tenía alianzas con distintas marcas que promocionaba en sus redes sociales. Pero las plataformas digitales no eran solo para mostrar su trabajo, sino también para mostrar aspectos de su vida cotidiana. En sus perfiles, Tania se mostraba como una madre dedicada a su hijo, compartiendo con sus seguidores imágenes de sus vacaciones y de sus salidas a comer o divertirse. Ella solía aprovechar cualquier ocasión para fotografiar a su hijo en su lujosa residencia, acompañando cada imagen con mensajes cariñosos. En 2015,
Tania volvió a estar en el centro de la controversia cuando denunció haber recibido amenazas de atentar contra su vida. Durante una entrevista difundida por un canal de televisión, la mujer admitió, con voz entrecortada, que estaba siendo amedrentada y que temía por su seguridad y la de su familia. Se desconoce si la investigación condujo a las autoridades hasta el origen de las amenazas o si hubo algún detenido. Un año después, en junio de 2016, Tania utilizó sus redes para dejar testimonio de su tristeza por el fallecimiento de su hermana. También expresaba por esos medios su profunda devoción por la Virgen de Guadalupe. Por otra parte, ella cuidaba mucho su aspecto físico, ya que gran parte de su trabajo dependía de su imagen, y por eso aprovechaba su tiempo libre para acudir al gimnasio para ejercitarse. En sus publicaciones sobre sus sesiones de entrenamiento recibía numerosos mensajes de admiradores que alababan su belleza. Sin embargo, tras más de 2 décadas de trayectoria, algunos medios locales sostenían que la carrera artística de Tania había comenzado a decaer, pues desde 2019 su trabajo se limitaba a presentaciones en fiestas populares y ferias. El 16 de diciembre de 2020, su nombre volvió a resonar, pero no por las razones correctas, ya que la artista publicó en sus redes sociales reproducciones de retratos de Arturo Beltrán Leiva, presunto narcotraficante conocido como el Barbas, quien resultó abatido el 17 de noviembre de 2009 en Morelos. En los mensajes que le dedicó al supuesto líder del cártel de los Beltrán Leiva, a propósito de cumplirse 11 años de su deceso, Tania dejaba entrever su afecto hacia él, con frases diciendo lo mucho que lo amaba y que era suyo. En las publicaciones, allegados a la actriz la felicitaban por el amor incondicional que seguía sintiendo por Arturo, a lo que ella respondía con mensajes de cariño o emojis de corazones. En respuesta, sus amigos le decían que él estaría orgulloso de ella, lo que la convirtió en objeto de numerosas críticas a las que ella parecía no darle importancia. El 5 de abril de 2021, Tania celebró sus 42 años sin sospechar que las terribles amenazas que durante años la martirizaron estaban por hacerse realidad, superando las tramas a las que dio vida en la ficción. A inicios de diciembre de ese año, Tania estaba muy entusiasmada por el inicio de la temporada navideña. Así lo expresó en un collage de fotos que compartió en sus redes, donde destacaba la imagen de un árbol de Navidad y al pequeño Valentino luciendo su uniforme de fútbol. La cantante no tenía forma de saber que aquella publicación sería la última. Una de las actividades favoritas de su hijo, para entonces de 11 años, era el fútbol. De hecho, el menor entrenaba regularmente en una unidad deportiva al norte de Cuernavaca. El martes 14 de diciembre transcurrió como cualquier otro día en la vida de Tania y su familia. Como de costumbre, la cantante llevó a su hijo al club para un entrenamiento de rutina y volvió alrededor de las 6 de la tarde para recogerlo y llevarlo de regreso a casa. De acuerdo con posteriores declaraciones de testigos, a eso de las 6:15 de la tarde, mientras la artista esperaba a que su hijo saliera de la práctica, ingresó al módulo deportivo un sujeto no identificado que llegó al lugar con una motocicleta conducida por otro hombre que lo aguardaba afuera. El sujeto se acercó a la camioneta de Tania y, sin mediar palabra alguna, sacó un arma de fuego y la accionó varias veces contra ella sin importar la presencia de niños y adolescentes y de otros padres que también esperaban a sus hijos, quienes corrieron en todas direcciones buscando refugio para evitar ser alcanzados por las balas. En medio de la conmoción, los criminales escaparon a toda prisa del lugar, dejando a Tania mortalmente herida. Algunas fuentes sostienen que el pequeño Valentino habría sido testigo del ataque a su madre, resultando ileso. Sin embargo, esas versiones no han sido corroboradas por las autoridades, pero, de ser ciertas, le añadirían una capa más de drama al de por sí trágico evento. En cuestión de minutos acudieron al sitio policías y socorristas de los servicios de emergencia, pero lastimosamente no pudieron hacer nada por Tania, pues cuando llegaron comprobaron que ya no tenía signos vitales, confirmando su fallecimiento a causa de las heridas que recibió, principalmente en el área del pecho. Entretanto, el hijo de la cantante quedó bajo el cuidado de su padre, Rafael, quien además tuvo la difícil responsabilidad de reconocer el cuerpo de su esposa y confirmar su identidad.
Tras comprobarse el trágico desenlace de la cantante, acudieron a la escena funcionarios de la Fiscalía y peritos forenses, quienes realizaron el levantamiento del cuerpo y buscaban recolectar evidencias en medio de la congestión vehicular y del pánico que generó el brutal ataque a plena luz del día y en un espacio público. Versiones oficiales indicaron que los servicios de emergencia y seguridad desplegaron de inmediato un operativo en la zona para ubicar a los responsables. Sin embargo, en las horas y días que siguieron al incidente, aún se desconocía la identidad de los atacantes y de los posibles autores intelectuales, y mucho menos se había establecido el móvil detrás del crimen que conmocionó a la sociedad mexicana. La Procuraduría Estatal de Morelos emitió un comunicado en el que señalaban que, como en todos los casos de homicidios dolosos hacia las mujeres, o feminicidios, trabajarían en coordinación con la Fiscalía General del Estado para garantizar que no hubiera impunidad. Por su parte, la Fiscalía informó que la policía no descartaba ninguna hipótesis y que se habían activado los protocolos de feminicidio con perspectiva de género. A su vez, se hizo seguimiento al secuestro y robo de 2010, así como a las denuncias de amenazas que hizo durante varios años después de ese incidente. Sin embargo, quedó claro que el antiguo vínculo del artista con Arturo Beltrán Leiva era otra de las pistas que debían tener en cuenta los investigadores. Aún así, el tiempo transcurría sin una pista concreta que ayudara a esclarecer el crimen que, como era de esperarse, conmocionó a todo el país y reavivó el debate sobre el creciente fenómeno de los feminicidios y de los actos de violencia contra figuras del entretenimiento. Mientras la prensa cubría cada turbio detalle del caso, las redes sociales estallaban con mensajes de condolencias y también con comentarios que sacaban a relucir los presuntos nexos de la fallecida artista con el crimen organizado. Las conjeturas y presunciones sobre su asesinato se hicieron virales, especialmente las que apuntaban a un posible ajuste de cuentas, sobre todo porque, según la prensa local en Morelos y particularmente en Cuernavaca, operarían células de diferentes grupos criminales vinculados con el tráfico de drogas. Pero más allá de las oscuras circunstancias que rodearon el caso, el asesinato de la llamada Reina del Sur puso de relieve la oleada de violencia que ha enfrentado México durante las últimas décadas y que desde 2006 había dejado la alarmante cifra de al menos 300,000 personas asesinadas, según recuentos oficiales que atribuyen al narcotráfico la mayoría de estos crímenes. A la fecha de la investigación para este video, en diciembre de 2025, cuando se cumplieron 4 años del fatal evento, el caso seguía sin resolverse. Asimismo, el asesinato de la cantante, actriz y modelo resaltó la intersección entre el mundo del entretenimiento, la llamada narcocultura y la violencia real, especialmente por sus roles en películas que abordan el tema y por su interpretación de narcocorridos, así como sus vínculos sugeridos con conocidas figuras criminales. En cualquier caso, el trágico final de Tania Mendoza ejemplifica la persistente inseguridad en México, particularmente contra las mujeres, y la dificultad para resolver homicidios ligados a crimen organizado, por lo que todo parece apuntar a que probablemente nunca se sepa quiénes y por qué asesinaron a la llamada Reina del Sur. Las cámaras lo vieron todo, o al menos lo suficiente. Mientras una joven perdía la vida dentro de una de las universidades más importantes de América Latina, las imágenes de seguridad registraban movimientos y presencias que nunca debieron ser ignorados, pero lo fueron. Las autoridades optaron por una versión cómoda, cerraron el caso con rapidez sospechosa y evitaron cuestionar al principal implicado, pese a sus antecedentes. Nadie protegió la escena, nadie pidió respuestas, y el sistema decidió no mirar donde debía. Peor aún, desde el inicio la policía la redujo a un estereotipo cruel, señalándola como borracha y drogada, una etiqueta que no solo manchó su memoria, sino que también influyó directamente en el desinterés por resolver el caso. Sin embargo, el silencio no fue definitivo. La lucha incansable de su madre obligó a reabrir la investigación y a revisar las cámaras que habían sido ignoradas. Así, la versión oficial se derrumbó y el caso pasó de ser una tragedia minimizada a un símbolo de las fallas del sistema y de la búsqueda de justicia. Hola a todos, yo soy Miguel y te doy la bienvenida a un nuevo video. Antes de continuar, dime en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Y si este tipo de historias te parecen importantes,
Déjanos tu like y suscríbete para no perderte ninguno de nuestros próximos casos. Aquí analizamos historias reales, incómodas y necesarias, esas que muchos prefieren olvidar. Ahora sí, comencemos. Lesbi Berlín Rivera Osorio nació el 7 de enero de 1995 en la Ciudad de México. Fue la única hija del matrimonio formado por Lesbi Rivera y Araceli Osorio, y creció en un entorno muy cercano a la Universidad Nacional Autónoma de México, pues su madre trabajaba allí como pedagoga vinculada al entorno sindical. Así las cosas, desde pequeña Lesbi formó parte de la comunidad universitaria. Primero cursando la primaria en la Escuela para Hijos de Trabajadores y más tarde, al continuar en la secundaria del mismo sistema. Poco a poco, pero con paso firme, Lesbi iba perfilándose como una chica de personalidad fuerte y particular. Libre, irreverente, curiosa, tenía una manera muy suya de cuestionar lo que no le parecía justo. Después de enfrentar la separación de sus padres, Lesbi decidió irse a vivir sola, para lo cual consiguió un empleo que le asegurara independencia económica. Y aunque no había podido entrar todavía a estudiar la carrera que ella quería, tenía la intención de prepararse para las pruebas de acceso. Mientras tanto, gracias a su tenacidad y habilidades natas, hablaba varios idiomas, inglés, francés, italiano y catalán, y se las arreglaba para seguir aprendiendo por su cuenta. Veía videos, usaba aplicaciones y se involucraba en actividades culturales dentro y fuera de la universidad. En suma, su formación era tan diversa como sus intereses, pero sobre todo, ya tenía claro el rumbo que quería tomar. No era una joven pasiva ni indecisa. Al contrario, tenía determinación y criterio propio. Se vinculaba con grupos que defendían los derechos de las mujeres y seguía de cerca las problemáticas que atravesaba su generación. Conversaba con sus amigas sobre violencia de género y sobre cómo los medios suelen construir narrativas injustas alrededor de las víctimas. Era alguien que observaba, pensaba y no temía hacerse preguntas incómodas. Así las cosas, hacia finales de 2016 y comienzos de 2017, a sus 22 años, Lesbi comenzó un noviazgo con un joven llamado Jorge Luis González Hernández. De Jorge Luis sabemos que tenía 5 años más que ella. Además, era hijo del chofer y hombre de confianza del director general de personal de la universidad, y tenía un contrato en la institución, por lo que realizaba trabajos temporales en algunas instalaciones y centros adscritos. El romance entre Jorge y Lesbi avanzó tan rápidamente que después de unas semanas se mudaron juntos a una habitación en una casa de estudiantes. Araceli, quien sabía que su hija convivía con él, lo conoció finalmente en abril de ese año, cuando la relación llevaba unos 4 meses. La presencia de Jorge en la vida de Lesbi pronto terminaría convirtiéndose en un punto imposible de pasar por alto. En ese momento, sin embargo, nadie podía imaginar el peso que su nombre tendría en todo lo que estaba por desatarse. Con estos antecedentes llegamos a las primeras horas del miércoles 3 de mayo de 2017. Ese día, un grupo de trabajadores de la universidad realizaba su rutina habitual en la zona de jardines. Cerca de las 6 de la mañana, uno de ellos notó algo extraño en una antigua caseta telefónica. Era una figura inmóvil, justo a un costado, suspendida del cable del teléfono público. Pensando que quizá era alguien dormido o bajo los efectos del alcohol, el empleado se acercó y entonces comprobó que, en realidad, la situación era muy distinta, incluso macabra. No era un borracho ni alguien que venía de fiesta, sino una joven, aparentemente sin signos vitales. En una de sus manos sostenía la correa de un perro. Su cabello estaba revuelto y parte de su rostro era visible. A su lado pendía el cable telefónico, largo y enredado, aún unido al aparato dentro de la estructura de concreto. Los trabajadores dieron aviso a la vigilancia interna, que a su vez alertó a los servicios de emergencia. Minutos después, llegó la policía y se acordonó el perímetro. Era, potencialmente, una escena del crimen. Aunque en ese momento nadie sabía con certeza qué había ocurrido ni cuál era la identidad de la víctima. Lo único claro era que la joven había perdido la vida en un espacio público de la prestigiosa universidad a plena luz del día.
en un lugar que debía ser seguro para cualquier estudiante. Mientras la noticia se difundía, una amiga de Lesbi recibió una llamada que la dejó inquieta. Al otro lado de la línea estaba Jorge, visiblemente alterado. Le decía que Lesbi no había llegado a dormir y que no sabía dónde podía estar. A sabiendas ya de la terrible noticia del hallazgo en el campus, ambos se pusieron en contacto de inmediato con Araceli para preguntarle si tenía noticias de su hija. Él y una amiga de Lesbi nos comentaron que si teníamos conocimiento de que habían encontrado el cuerpo de una chica sin vida en las instalaciones de Ciudad Universitaria. Aquella información bastó para encender todas las alarmas. Horas más tarde, tras una búsqueda desesperada, Araceli tuvo que enfrentar la confirmación que ninguna madre debería recibir. El cuerpo hallado era el de su hija. Entretanto, al ser interrogado por las autoridades, Jorge relató lo mismo que le había contado a la madre de su novia, que el día anterior, martes 2 de mayo, alrededor de las 5 de la tarde, él y Lesbi habían llegado al campus acompañados de su perro para encontrarse con algunos amigos y pasar la tarde juntos tomando unas cervezas. Entre conversaciones y tragos permanecieron durante varias horas, hasta que el alcohol se terminó y decidieron salir a comprar más. Hacia las 11 de la noche regresaron al campus con nuevas bebidas para continuar la reunión. Pero, ya entrada la madrugada, decidieron dar por concluido el encuentro y prepararse para volver a casa. Carlos Castor Bonilla, uno de los amigos presentes, se despidió de la pareja dentro del campus alrededor de las 3 de la mañana del 3 de mayo. Desde ese momento, Lesbi y Jorge quedaron solos con el perro. Según el propio testimonio de Jorge, ambos emprendieron el camino de regreso juntos, pero en el trayecto surgió una discusión. Él sostuvo que decidió alejarse y marcharse del lugar, dejando a Lesbi aún dentro de la universidad. Además, sostuvo que se enteró de lo ocurrido al día siguiente a través de las noticias. Por último, aseguró que la joven tenía problemas de alcoholismo, que consumía drogas y que había abandonado sus estudios. Su versión y su coartada no fueron cuestionadas en ese momento por las autoridades, tanto así que, desde ese momento, la versión de Jorge se convirtió, sin cuestionamientos, en la única referencia de lo sucedido, y aunque Araceli sintió una inquietud inmediata al enterarse de que él había dejado sola a su hija de madrugada en el campus, también se aferró a la esperanza de que no fuera capaz de hacerle daño. Mientras tanto, algunos medios presentaron el repentino final de Lesbi como una muerte misteriosa. Otros apenas le dedicaron unas líneas. Para muchos parecía un caso más. Nadie imaginaba entonces que aquel hecho cambiaría para siempre la forma de hablar sobre justicia para las mujeres en México. Entretanto, familiares, amigos y estudiantes comenzaron a rendirle homenaje a la joven. Según el reporte toxicológico, los restos de Lesbi mostraban una concentración muy elevada de alcohol, además de la presencia de cannabis. Por otra parte, el informe preliminar del forense no registró signos evidentes de lucha ni lesiones internas de relevancia. Únicamente se documentaron contusiones menores en el tobillo, el codo y la palma izquierda, las cuales fueron descartadas como indicio de un posible ataque. En cuanto a la causa del deceso, se atribuyó a una obstrucción respiratoria, acompañada de un surco oblicuo en el cuello característico de una suspensión parcial. La escena tampoco mostraba evidencias de forcejeo. La caseta permanecía intacta, sin huellas de arrastre. Un detalle relevante, ya que, de haber ocurrido un ataque, probablemente habrían sido visibles, y sin señales de alteración violenta. Sin embargo, en este punto, es importante aclarar que la caseta no fue resguardada oficialmente, sino hasta 2 días después del hallazgo. Según se informó, esto ocurrió porque la universidad solicitó que no se retiraran elementos de la escena hasta obtener su autorización, pero además, cuando finalmente se acordonó, se pasó por alto delimitar el área alrededor de la cabina. Otro tanto ocurrió con el cable telefónico, que también fue entregado tardíamente por la institución y sin huellas ni rastros genéticos,
cuando la cadena de custodia ya estaba completamente rota. Pese a estas inconsistencias, la Procuraduría de la Ciudad de México difundió una explicación preliminar para dar por cerrado el asunto. Según su versión, Lesbi habría decidido quitarse la vida tras una noche de excesos. La escena, según las primeras observaciones de las autoridades, coincidía con un acto impulsivo, o sea, un cable telefónico, una noche emocionalmente tensa y una decisión fatal. Lesbi, siempre de acuerdo con esa primera versión oficial, había tenido una discusión con su novio aquella misma noche y, posteriormente, se dirigió sola a la caseta telefónica. El hecho de que sostuviera la correa de su perro, para los investigadores, parecía sugerir que estuvo acompañada por su mascota hasta el último momento y que la situación se desarrolló de forma rápida y sin intervención externa. En cuestión de horas, los medios de comunicación comenzaron a replicar la versión oficial. Algunos titulares hablaban de una tragedia personal. Otros insistían en que se trataba de una joven con un pasado complicado. Con esos señalamientos, el caso empezó a presentarse como algo cerrado. Una fatalidad individual, un final inesperado pero sin responsables. Bajo esa narrativa, no había motivos para seguir investigando. Sin embargo, mientras las autoridades filtraban detalles de su vida privada, aún quedaban pendientes elementos básicos. La revisión completa de las grabaciones de las cámaras de seguridad, el análisis minucioso del entorno de la escena y varias pruebas que ni siquiera habían sido integradas. Todo ello resultaba especialmente inquietante considerando que, desde las primeras horas, ya se habían señalado irregularidades en el manejo de la escena. Pero, sobre todo, la imagen que se difundía de Lesbi contrastaba con lo que sabían de ella quienes sí la conocían. Así, familiares y amigos aseguraron que era imposible que hubiera tomado una decisión semejante. Porque si bien admitieron que la relación con su novio tenía tensiones, también coincidían en que Lesbi no era una joven dócil ni dependiente de él. En definitiva, algo en el caso no cerraba, y el sentimiento de indignación comenzó a crecer rápidamente dentro de la comunidad, con cientos de personas compartiendo al respecto en redes sociales, expresando dudas, exigencias y un malestar cada vez más evidente. Muy pronto, el nombre de Lesbi empezó a convertirse en un símbolo que tomó las calles para exigir justicia, siempre con su madre al frente. Conforme crecían las dudas públicas y la presión de la sociedad comenzaba a hacerse sentir, surgió un elemento que cambiaría por completo el rumbo del caso: las grabaciones de las cámaras de seguridad de la universidad. Y cuando finalmente se revisaron con detenimiento y parte de su contenido trascendió a la opinión pública, quedó claro que esas imágenes no coincidían con la historia que se había contado al principio. Porque en el material se identificó que, contrario a lo que había declarado, Jorge no había abandonado el campus, sino que permaneció en las inmediaciones, desplazándose por distintos puntos. Ese dato, por sí solo, ya contradecía su testimonio, pero no fue lo único. Las imágenes también lo ubicaban en el lugar antes y durante los hechos. Y aunque su presencia era evidente, las autoridades confirmaron que no hizo nada para evitar el daño, no pidió ayuda y tampoco alertó a seguridad. Para sumar inquietud, en una de las cámaras se detectó un movimiento extraño justo en el momento en que Lesbi fue vista por última vez con vida. Aquello llevó a muchos a preguntarse si las grabaciones habían sido manipuladas o interferidas, alimentando todavía más la sospecha de un posible encubrimiento y motivando a activistas a señalar irregularidades en la preservación de la escena. Para Araceli, la revelación fue un golpe. Y si hasta entonces había continuado mostrando afecto hacia Jorge, su actitud cambió de manera abrupta. Todo parecía confirmar que aquella primera corazonada suya no había estado equivocada. Cuando los peritajes finalmente se completaron, apareció un dato no menos perturbador. El ADN de Jorge había sido encontrado bajo las uñas de Lesbi. Desde ese momento, para la fiscalía, el caso comenzaba a perfilarse ya como un posible crimen de género, con Jorge como el principal foco de la investigación. Y aunque su identidad se mantuvo en estricto secreto para la población,
de un modo u otro trascendieron sus vínculos con trabajadores del campus, lo que llevó a muchos a preguntarse si esa cercanía había influido, de alguna manera, en la lentitud con que avanzaron las primeras diligencias o en la falta de presión inicial sobre su testimonio. Fue precisamente el reclamo que hizo suyo la propia Araceli, que dejaran de encubrirlo y que, en definitiva, en vez de cuestionar a su hija, las autoridades se dedicaran a cumplir con su trabajo. El reclamo es porque dejen de encubrirlo, el reclamo es porque si ellos actuaron de manera dolosa desde el primer momento, ocultándonos información, queriendo generar un clima de linchamiento contra Lesbi, que se dediquen a su tarea, que es la procuración de justicia. El ambiente de desconfianza alrededor del caso se volvió imposible de ignorar. Peor aún, según informes citados posteriormente en medios y documentos de la propia investigación, Jorge no era precisamente un desconocido para las autoridades. Varias fuentes señalaban que había sido detenido en distintas ocasiones, entre 2008 y 2015, por conductas como robo a negocio, allanamiento y otros incidentes administrativos. Finalmente, en julio de ese mismo 2017, un juez vinculó a proceso a Jorge por el posible delito de homicidio simple doloso por omisión, es decir, por no impedir que su novia se quitara la vida. Desde entonces quedó en prisión preventiva. El periodo inicial de la investigación complementaria fue fijado por el juez con un plazo de 4 meses, como suele establecerse tras la vinculación a proceso en ese contexto. Sin embargo, 3 meses después, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México determinó reclasificar el delito a feminicidio agravado, ordenando que la investigación prosiguiera bajo esa nueva tipificación, lo que obligó a la Fiscalía a revisar con perspectiva de género las pruebas existentes y a reorientar la causa. Cuando el caso finalmente llegó a juicio oral, en septiembre de 2019, ante un tribunal de la Ciudad de México, la representación legal de la familia de Lesbi solicitó una pena máxima de 60 años, así como una indemnización. Mientras las cercanías permanecían repletas de manifestantes, el Tribunal de Enjuiciamiento, integrado por 3 jueces, escuchó a numerosos testigos presentados por el Ministerio Público. Entre ellos estuvo la perito que señaló haber analizado 176 archivos de video provenientes de las cámaras de seguridad instaladas dentro de la ciudad universitaria. A partir de dichas grabaciones, que se constituyeron como la pieza clave del proceso, la Fiscalía presentó una reconstrucción cronológica de los sucesos. Según ese material, la tarde del 2 de mayo de 2017 la chica había cruzado un rayado peatonal junto a su novio, el perro de ella y Carlos. Luego los 3 se dirigieron hacia la explanada entre las facultades de Medicina y Odontología. Era la primera ocasión en que, según las autoridades, las cámaras los registraban juntos aquel día, caminando por el campus aún con luz. Según las actas, además, las cámaras registraron también a un tercer hombre no identificado. Ya entrada la noche, las imágenes mostraban al grupo reunido en el mismo punto de la explanada. Finalmente, tras la despedida de los amigos, la pareja se quedó a solas. A las 4:08 ya de la madrugada del 3 de mayo, aproximadamente 10 minutos antes de la hora de deceso estimada por el forense, distintas cámaras los ubicaron caminando por la zona. Al llegar a un punto cercano al lugar donde posteriormente se halló el cuerpo de la joven, se observaba lo que parecía ser una discusión intensa. En las imágenes, Jorge le propinaba un golpe con la cadena en el rostro. Lesbi se cubría y luego él volvía a acercarse para sujetarla con fuerza por la parte superior del cuerpo, a la altura del cuello. Ella lograba separarse y lo abrazaba, como si buscara contener la escalada del conflicto. Tras ese momento, Jorge se alejaba y ella lo seguía. La siguiente cámara los mostraba ya juntos frente a la cabina telefónica. Allí, en la escena donde ocurriría el hecho, otra cámara captó a Jorge detrás de la cabina y a Lesbi a pocos metros. Minutos después, él se acercó a ella y ambos quedaron en el mismo punto. Fue entonces cuando la cámara realizó un paneo hacia otra dirección, dejando de registrar el instante exacto del desenlace fatal.
Así las cosas, aquel vacío visual continuó siendo uno de los elementos más controvertidos del caso. Poco después, exactamente a las 4:20 de la mañana, es decir, apenas un par de minutos después de la hora estimada de fallecimiento, el perro aparecía siguiendo a Jorge en dirección a la salida del campus. La puerta por la que intentó salir estaba cerrada. En el video se veía a Jorge caminando con las manos en los bolsillos. Por una única vez volteó hacia el sendero que conducía al cuerpo de Lesbi. Segundos más tarde, las cámaras registraron también que le propinó una fuerte patada al perro, que quedó detenido entre él y el lugar donde yacía su dueña. Durante su testimonio, Carlos reveló que, durante al menos una ocasión, consumieron drogas sintéticas juntos. Sin embargo, la parte más llamativa de su intervención vino cuando afirmó que en marzo de 2017 presenció una presunta agresión física contra Lesbi por parte de Jorge. Según detalló, ese día le dio un cabezazo en la frente, por lo que él tuvo que llamar a la seguridad del hotel donde se alojaban para pedir ayuda. No obstante, durante el contrainterrogatorio, la defensa le cuestionó su estado al momento de aquel episodio, y Carlos reconoció que ese día estaba bajo los efectos de drogas y alcohol. Posteriormente, cuando otra amiga de Lesbi relató un episodio previo de agresión, la defensa de Jorge salió de nuevo al paso, argumentando ahora que ella nunca lo había denunciado. Por su parte, la representación legal de la familia de Lesbi respondió que aquel argumento no tenía sustento alguno, y en su estrategia para desmontar la hipótesis de que la joven se hubiese quitado la vida, se centraron en un punto clave. No resultaba verosímil que alguien pudiera hacer tal cosa en una cabina telefónica de apenas 1 metro de altura. Según explicaron, al no haber un punto elevado desde el cual dejar caer el peso del cuerpo, sería prácticamente imposible generar la fuerza necesaria para provocar una fractura cervical. Además, recordaron que el cable no presentaba ningún nudo y que la marca en el cuello de Lesbi era más profunda en el lado izquierdo que en la parte frontal, un patrón incompatible con un acto autoinfligido. Vale aclarar que, hasta ese momento, las heridas que ella se llevó a la tumba no habían sido consideradas como una prueba relevante en los hechos. Cuando llegó el turno de Jorge en el estrado en un momento de máxima tensión dentro de la sala, él afirmó que no solo no le había hecho daño a Lesbi, sino que la amaba. Araceli no pudo contenerse. Se puso de pie y le respondió con firmeza que el amor jamás implica arrebatarle la vida a la persona que se dice querer. Finalmente, el 24 de octubre de 2019, el tribunal dictaminó que Jorge Luis González Hernández era culpable. Al mes siguiente, el 14 de noviembre de 2019, Jorge fue sentenciado a 45 años de prisión por el crimen en contra de Lesbi Berlín Rivera Osorio. La trágica historia de la chica, junto con la de otras mujeres, impulsó reclamos para que las autoridades se implicasen en el fin de los crímenes de género y que se aprobasen otro tipo de reivindicaciones, tanto en el entorno de la universidad como fuera del campus. Además, la titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México ofreció una disculpa pública a la familia de Lesbi por las violaciones al debido proceso, acceso a la justicia y la verdad en el caso que cometió el gobierno de la Ciudad de México. Por su parte, el director del Instituto de Ciencias Forenses se disculpó por el trato que recibió la familia cuando se realizó la necropsia. Sin embargo, aunque la condena quedó firme en primera instancia, marcando un hito para Araceli y los suyos, el caso no concluyó ahí. En lo sucesivo, la defensa de Jorge interpuso diversos recursos de apelación y amparo con el objetivo de revertir la decisión de la justicia o lograr su reducción. Esos intentos mantuvieron el expediente activo en instancias superiores, prolongando el litigio y la búsqueda de justicia, tanto en los tribunales como en el plano institucional y social. Paralelamente, la representación legal de la familia de Lesbi continuó impulsando la revisión de las irregularidades cometidas durante la investigación inicial y exigiendo responsabilidades institucionales. Para Araceli, el caso se convirtió también en una lucha contra la revictimización y los errores de origen que marcaron las primeras horas de la investigación. Esa labor dio sus frutos cuando, en octubre de 2021,
Un tribunal de apelación revisó la sentencia y aumentó la pena de Jorge a 52 años y 6 meses de prisión. Asimismo, se le impuso la obligación de pagar una indemnización a la familia de la joven en concepto de reparación del daño, así como por los gastos funerarios, y un tratamiento psicológico a favor de los padres. Por último, la justicia determinó que Jorge también estaba en la obligación de asistir a cursos de capacitación sobre perspectiva de género, derechos humanos de las mujeres, igualdad y no discriminación. Pero más allá del castigo, el caso quedó abierto en otro sentido, en la memoria colectiva. Porque lo que ocurrió con Lesbi no solo cambió un expediente, sino que expuso un problema estructural y abrió un camino que aún hoy sigue en disputa. Ahora que conoces todos los detalles de este impactante caso, ¿consideras que la versión oficial inicial fue un simple error? ¿O un intento claro de encubrir lo que pasó? Con respecto a la condena, ¿piensas que fue justa? ¿O, por el contrario, crees que debió ser mayor? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Antes de irte, déjanos un comentario contándonos desde dónde nos ves. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Nos vemos hasta otro caso.